Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a la tarde de 24, bienvenidos a MMD, ya estamos arrancando con todo. Atención que tenemos mucha información de lo que va a pasar con el tema salarial, cómo se viene la reapertura de paritarias también en el Estado y el tema que quiere ahora impulsar el gobierno, que es la suba del salario mínimo. También día clave para alquileres, atención que hoy entra a regir el nuevo esquema de indexación de los alquileres, cambia todo para los alquileres. Vamos a ver qué sucede en la realidad, así que vamos a explicar bien a partir de hoy qué está pasando tanto para propietarios como para inquilinos. Y atención, qué va a pasar con la temporada de invierno desde el punto de vista turístico, en base a lo que están definiendo no solamente el gobierno nacional, sino los gobernadores. Pero vamos a arrancar con esto, porque de esto depende gran parte de lo que pase con la economía, los dilemas del gobierno y el riesgo de tercera ola, lo que se habla respecto a la variante Delta, si ingresa a la Argentina. Ya también hay alguna preocupación por el rebote de casos que se vio en la última semana con la apertura acelerada de actividades, no solamente en Ciudad y Gran Buenos Aires, sino en todo el país. El gobierno está con la idea de abrir todo y mantener esas aperturas, en todo caso, tratar de disminuir los casos acelerando la vacunación, pero hay toda una discusión respecto a las segundas dosis. Ahora va a contar qué decidieron respecto al esquema de vacunación, lo va a contar Damián Glanz, si se sigue con primeras dosis, se combina vacunas y fundamentalmente qué va a pasar con los que se aplicaron primera dosis de Sputnik. El gobierno quiere abrir todo y ahora vamos a ver de nuevo los números. No hay chance de volver a cerrar la economía. Justamente el gobierno quiere que no se pare la economía, algo que se estuvo viendo en marzo, en abril, cuando empezaron algunas restricciones adicionales y seguramente se va a ver en mayo. De ahora en más el gobierno quiere que se retome algún sendero de recuperación económica y la pregunta de cómo hacer para frenar al dólar. Ese es el gran dilema que tiene en este momento el gobierno. Por un lado, cómo hacer para mantener abierta la economía, cómo poner plata en la calle, podemos jugar un poco también con los graph, y al mismo tiempo, cómo hacer para que no se le dispare el dólar, cómo hacer para frenar el dólar. Fíjense el superajuste de Guzmán, que hasta ahora viene funcionando, claramente los datos muestran eso, insisto, en una economía que, ojo, que en los últimos meses, era la prepandemia, se derrumbó con el cierre total de abril, empezó a recuperarse a partir de junio cuando se abre la economía, esta V corta se vio en todos los países del mundo, pero ojo que la Argentina desde enero, el estimador mensual de actividad económica, una aproximación de toda la actividad económica en el país medido mensualmente por el INDEC, empezó a mostrar una desaceleración y una caída en marzo y en abril. Entonces veníamos de la recesión de los últimos 2 años de Macri, el derrumbe del cierre, el apagón económico por la pandemia, la recuperación, la V corta, y en el gobierno decían, ojo que esto sigue y ahora sí vamos a tener un nivel de actividad mucho mayor a la llegada de las elecciones en septiembre y en noviembre, pero fíjense cómo la curva empieza a mesetarse primero y después una pequeña caída en marzo y abril, y esta es la gran preocupación que hay en este momento en el gobierno. ¿Cómo hacer para que esto de nuevo empiece a repuntar? Y están planteando, bueno, cómo hacen para empezar a poner dinero en la calle, cómo impulsar a través del gasto público, los bonos para jubilados, los aumentos de paritaria, que se empiece a reactivar un poco el consumo y la actividad económica. Sobre todo porque más allá de la cuestión estadística, contamos si se estanca el nivel de actividad acá, igualmente para el Excel, para las planillas, la economía va a crecer este año 6% respecto al promedio de caída que tuvo el año pasado, que fue 9,9%, casi 10% de caída. Este año, ya con que se estabilice acá, se ve la diferencia, va a haber 6,3% de crecimiento, pero obviamente eso es en el papel, lo que se llama el arrastre estadístico, no se siente en la calle. Y la preocupación fundamental es que, ojo, que la economía está todavía 3% abajo del nivel prepandemia, antes de marzo del 2020, y está 10% abajo respecto a marzo del 2018, cuando estalló la crisis cambiaria en el gobierno de Macri. Se puede ver también en la otra curva
de las peores recesiones económicas. Esta fue la recesión económica del 2009 por la crisis de Lehman Brothers, muy corta, muy profunda. En el 2009 Kirchner decide adelantar las elecciones en provincia de Buenos Aires para mitad de año, eran en octubre, y se equivoca porque fue una recesión muy corta, con una caída muy fuerte. Pensaban que iba a ser todavía mayor la segunda parte del año, pero la economía después sale fuertemente, es cuando pierde con D. Narváez. La recesión del 2002 venía desde el 98, la línea azul, la recesión en los últimos 2 años del gobierno de Menem, sigue durante el gobierno de la Alianza, se desploma en el 2002, el derrumbe del 2002, pero después, 8 o 9 meses después del 2002, ya la economía empieza a crecer, ¿no? Llega a la baña en abril del 2002 y demás, y después ya la economía empieza a recuperarse fuertemente. Y esta es la recesión, la que venimos... la recesión actual es una crisis que empieza en el 2018, en marzo del 2018, cuando estalla la crisis cambiaria de Macri, en abril, 2 años de recesión. En abril del año pasado, abril de 2020, se derrumba la economía, empieza a recuperarse rápidamente, la B corta de todos los países, cuando abrís todo, o cuando vas abriendo, en realidad, pero ojo, fíjense lo que pasó acá. Dejó de crecer, y ojo que... suponiendo, mayo no va a ser bueno el dato porque además estuvo la restricción de los 9 días de cierre más otras restricciones, después empezó a abrir fuertemente todo, obviamente a partir de junio, pero ojo que aún creciendo 0,5% mensual, la economía recién en noviembre va a recuperar el nivel prepandemia, en el mejor de los escenarios. Recién en noviembre del 2021 recupera el nivel de febrero del 2020, el nivel prepandemia, es decir, al filo de la elección general, y recién creciendo al 0,5% mensual, cosa que no está ocurriendo. Los últimos 3 meses hubo caída del nivel de actividad, pero para eso necesitas, por eso que vuelva a crecer, que esté todo abierto y que no haya ninguna restricción más. Recién en febrero del 2023, en el último año de la actual gestión, la economía alcanzaría el nivel de actividad económica de marzo del 2018, cuando empezó esta crisis, cuando estalló la crisis en el gobierno de Mauricio Macri. Ante este escenario, ahora van a ver, viene la idea de volcar plata en los bolsillos, de poner plata en la calle. La pulseada fuerte, volvamos a lo anterior, al encuadre de la carátula, y la pregunta es si con el colchón fiscal y el ajuste que viene haciendo Guzmán, números que ahora voy a mostrar y que Guzmán no quiere mostrar mucho para que no lo vea la política, digamos, porque empieza a tirar el mantel, empieza a decirle, pero vos estás haciendo un ajuste feroz y esta economía está 10% abajo de lo que estaba en marzo del 2018. Sigue abajo de lo que estaba en prepandemia y estamos acercando las elecciones y vos seguís con el ajuste fiscal. Le dicen a Guzmán, Cristina y Kicillof, y le empiezan a plantear, pará querido, vamos a dar vuelta a esto, porque si no pones plata en la calle, ¿cómo cambiás la dinámica no solamente de la economía, sino de los bolsillos, de la percepción social de la gente? Entonces, la pregunta es si el ajuste fiscal que viene haciendo Guzmán es un colchón para gastar hasta la elección, y eso es lo que se está dirimiendo hoy en el gobierno. Fíjense los números de Guzmán, la emisión monetaria que para asistir al Tesoro del Banco Central, es la contracara del déficit fiscal, viene con efectivamente una reducción muy importante respecto al año pasado. Veamos rápidamente el gráfico de emisión monetaria para asistir al Tesoro. Y ese es el ajuste de Guzmán. Las barras verdes son la emisión monetaria del Banco Central el año pasado para financiar mes a mes el déficit fiscal, para financiar el IFE, el ATP, los planes sociales, los créditos subsidiados. Le daban a la maquinita de emitir pesos del Banco Central, se lo pasaba al Tesoro y esa plata iba al bolsillo de la gente para compensar el cierre de la economía. El año pasado se emitieron 2 billones de pesos en todo el año, un déficit fiscal de 6,5% del PBI. En los primeros 6 meses del año, ya cerró junio, fíjense, el año pasado eran todas estas barras verdes. Por ejemplo, en mayo, el año pasado, se habían emitido 430.000 millones de pesos para financiar al Tesoro, para que pague el IFE, el ATP.
en junio 200.000 millones de pesos. Fíjense cómo este año las barritas azules que son de este año en los mismos meses son mucho menores. Entonces, así como entre enero y junio del año pasado ya el Banco Central había emitido 1,2 billones de pesos, estamos hablando 1 billón de pesos, 250.000 millones de pesos, un número gigante para financiar al Tesoro, 4% del PBI ya había de déficit fiscal en los primeros 6 meses del año. Este año, en los 6 primeros meses del año, enero a junio, solamente el Banco Central emitió 300.000 millones de pesos para financiar al Tesoro, es decir, la cuarta parte del año pasado. Solo 0,75%, 0,7% del PBI. Es decir, esto es porque hay un ajuste fiscal grande, lo venimos contando, porque se eliminó el IFE, el ATP, porque se le puso el tope a las jubilaciones, porque se le puso el tope a los salarios públicos, a las transferencias de las provincias, y todo eso fue cerrando el déficit fiscal y de esa manera el Banco Central tuvo que emitir mucho menos pesos para financiar el déficit fiscal del Tesoro. Pero la contracara es que hay mucho menos pesos en la calle, es decir, que la gente no tiene plata, porque los jubilados están detrás de la inflación, porque los salarios públicos están detrás de la inflación, porque los planes sociales están detrás de la inflación y porque todos los que cerraron actividad económica este año con algunas restricciones no recibieron las compensaciones que recibieron el año pasado. Ante ese escenario, la pregunta es si efectivamente empiezan a soltar más plata. De hecho, fíjense que este año pensaba Guzmán que iba a financiar 1 billón de pesos al Tesoro Nacional, la placa anterior, por favor, es decir, bajar a la mitad y sin descontar por inflación. En vez de emitir 2 billones de pesos, este año Guzmán pensaba que el Banco Central tenía que emitir 1 billón de pesos para financiar al Tesoro y hasta ahora en 6 meses lleva nada más que 300.000 millones de pesos. Es decir, que todavía hay un margen para que el Banco Central emita 700.000 millones de pesos para financiar más gastos del Tesoro. Obviamente también hay otro colchón que está haciendo Guzmán, porque parte del déficit fiscal Guzmán planteó que se iba a financiar con emisión de deuda en pesos, 600.000 millones de pesos de deuda en pesos. Bueno, ya más de la mitad está consiguiendo de financiamiento, o sea que pasado en limpio. Si Guzmán quisiera cumplir con el presupuesto y logra en la segunda parte del año seguir con la emisión de deuda en pesos como viene hasta ahora, tiene más de 1 billón de pesos de colchón para o poner plata en la calle o efectivamente mejorar la situación en algunos sectores a través del gasto público, si quiere cumplir con el 4,5% de déficit fiscal. El problema, y es la discusión en este momento en el gobierno, es que el dólar se te escapa, es decir, que si vos volcás muchos pesos en la calle, tenés el riesgo de que se te dispare el dólar. Pero bueno, eso lo voy a explicar después, rápidamente, a ver si podemos ir y ayúdenme, así podemos avanzar. Esto es lo de la deuda pública, no lo voy a explicar a esta hora porque estos son los vencimientos de deuda que tiene el Tesoro por delante, que son vencimientos de deuda muy importantes, que si no logra renovar esos vencimientos de deuda, esos pesos van a ir a correr al contado con liquidación, a los dólares alternativos y presionar sobre los dólares alternativos. Por eso el gobierno está en un delicado equilibrio. ¿Cómo hace para volcar más pesos a la calle? Que es lo que quieren Cristina y Kicillof. Es decir, aflojar el ajuste fiscal que viene hasta ahora sin que se dispare el dólar. El gobierno viene controlando el dólar oficial, pero se está disparando la brecha con los dólares alternativos y ese es el riesgo que tiene en este momento, obviamente, el gobierno, de que quiera volcar demasiados pesos a la calle para algunos sectores en particular y que eso signifique disparar el dólar. Por ahora eso no viene ocurriendo. Hasta ahora los anuncios de compensaciones y demás son mucho anuncio, pero no es demasiado significativo lo que se está volcando en términos de pesos a la calle. Vamos a ver qué pasa a partir de agosto, porque julio, decían Claudio que iban a dar el aumento del bono para los jubilados a partir de julio. Los jubilados ya están cobrando julio sin la instrumentación del bono para la mínima de los jubilados. Claro, en todo caso lo están postergando, lo está pateando Guzmán,
será a partir de agosto. Claro, sí, todavía no hay fecha, el gobierno se maneja de manera muy cautelosa, no hay fecha, pero en off the record los funcionarios dicen que el propio, presidente anunció en su momento que iba a haber un bono que iba a compensar a la jubilación de la mínima por la evolución de la inflación, bueno, que eso va a estar en algún momento en la calle, pero no en julio no, muy probablemente en agosto. Bueno, en esa pulseada, fíjense que hasta ahora lo que ha volcado Guzmán a la calle es este reintegro de compra de débito y jubilado y AUH, es muy poquita plata. Es muy poquita plata porque aparte los jubilados no usan la tarjeta de débito, no la usan. Entonces, la estimación que tenemos acá es que en el mejor de los casos pueden ser 1.000 millones de pesos mensuales de mejora de dinero que vaya para los jubilados, para los que usen la tarjeta de crédito y tengan los reintegros. Hasta fin de año son 6.000 millones de pesos. Es nada en relación a la cifra que estamos hablando. Estamos hablando de que Guzmán tiene 700.000 millones de pesos todavía de margen para que el Banco Central financie al Tesoro y tiene otros 600.000 millones de pesos si completa el esquema de financiamiento con deuda interna para financiar el déficit fiscal. Es decir, el déficit fiscal todavía no aparece, va a aparecer en algún momento, porque la segunda parte del año, obviamente, están los pagos, además de los aguinaldos, y obviamente el gobierno quiere poner plata en algún lugar, porque si no la economía no reacciona. Es decir, hay sectores que están quedando muy atrás de la inflación y el Estado no está contribuyendo a revertir eso, sino que uno de los sectores que viene quedando muy atrás de la inflación son los propios jubilados, o los planes sociales, o el caso de los salarios públicos, que están todavía por atrás de la inflación, todavía más que los salarios privados. La devolución de ganancias para 1,2 millones de trabajadores, esto es algo que ya se anunció hace rato, que se aprobó en el Congreso en abril y demás, que recién se empieza a instrumentar a partir de este mes de julio, pero que se va a pagar en 5 cuotas, son 50.000 millones de pesos que se van a volcar, pero de acá a noviembre, es decir, está espaciado, unos 10.000 millones de pesos por mes. Y así otras medidas. La más fuerte de todas, avancemos por favor, la más fuerte de todas es la de la tarjeta alimentar, que efectivamente se ha reforzado respecto a lo que figuraba en el presupuesto, pero son 20.000 millones de pesos mensuales extras, son 120.000 millones de pesos hasta fin de año. En el caso de la suba de planes sociales, porque ahora va a contar Zlotnik, va a haber un aumento del salario mínimo para el sector privado y los planes sociales se ajustan con la suba del salario mínimo. Calculamos que hay 870.000 pesos, planes sociales, y esta suba del salario mínimo va a implicar un aumento del gasto en planes sociales de 2.600 millones de pesos mensuales. Estamos hablando de 15.000 millones de pesos de acá hasta fin de año. Bueno, y así otras medidas que por ahora son muy módicas, muy chiquitas. Si uno suma todo lo que el gobierno ha dicho y ha anunciado que va a poner de plata en la calle y demás, no llega a los 190.000 millones de pesos. Y para que tenga una idea, el IFE del año pasado, actualizado por inflación a valores de hoy, estamos hablando de que a lo sumo es un IFE y medio. No llega a ser un IFE y medio. Un IFE del año pasado, actualizado a valores de hoy, son alrededor de 150.000 millones de pesos. Es decir, que el gobierno, con todos estos anuncios que está haciendo y demás, apenas está pagando un IFE. El año pasado pagó 3 IFE, pagó ATP desde abril hasta fin de año. Bueno, todas cosas que hoy no están. Y esto tiene que ver con, obviamente, Guzmán, por ahora, muy cauto, muy firme y tratando de pisar lo más posible el gasto público, planteando, bueno, todos entendemos que hay que volcar plata a la calle porque la gente está perdiendo por goleada frente a la inflación, pero ojo que todavía no tengo controlado el dólar y esto se puede disparar aún más. ¿Qué está pasando en este momento con el dólar? Bueno, el blue está a 169 pesos, esto es un peso más del cierre de ayer, pero la noticia, el foco de la atención en el mercado cambiario está en el contado con liqui, los dólares alternativos que ahora están en 170 pesos, el contado con liqui, con una novedad, entre comillas, que es que el Banco Central no solamente está interviniendo en ese mercado, como contamos acá, todos los días con 15, 20 millones de dólares cada día, sino que además se hacen llamados desde la Comisión Nacional de Valores a lo que son los agentes de bolsa, las ALIC, así se las denomina, sí, a las más grandes,
para que no intervengan, para que operen poco en el contado con liqui, para que a sus clientes a su vez les digan, mira, hoy no te voy a hacer la operación, te la demoro un día, 2 días. Lo que están buscando es que se achique justamente ese mercado, que disminuya la presión sobre el tipo de cambio. Bueno, es algo, digamos, son medidas, ¿viste? A lo Moreno, ¿no? Uno no puede pensar que son Bien. medidas estructurales. A ver, el punto acá, por eso decimos, ese es el dilema en este momento del gobierno. ¿Cómo hace en este momento, y es la discusión interna, para tratar de reactivar mínimamente el consumo, poniendo más plata en la calle, sin que eso quede licuado por la disparada del dólar? Hasta ahora venimos contando, veamos lo que está pasando con el dólar oficial, que es el que puede controlar el gobierno, viene muy atrás de la inflación. Es el ancla que le quiere poner a los precios de la economía el Banco Central y Guzmán. Es decir, que el dólar oficial suba muy por detrás de la inflación. Esto pasó a partir de marzo, cuando el dólar oficial deja de acompañar la inflación. Subió 2,4% en marzo, la inflación fue 4,8%. En abril subió 1,7%, la inflación fue 4,1%. Y ya en mayo casi no sube, subió 1,2% el dólar oficial y 3,3% fue la inflación. Ahora, en junio, ya pasó el mes, todavía no tenemos el dato oficial de inflación, tiene que estar entre 3 y 3,5% la inflación, pero el dólar oficial sube apenas 1%. Es decir, el gobierno ya planchando totalmente el dólar oficial. Ojo que lo que estamos viendo, fíjense que a principio de año el gobierno podía acompañar la inflación con el dólar oficial y bajaban los dólares alternativos. El dólar blue bajaba, el gobierno estaba tranquilo. Cuando el gobierno ve que la inflación se desbocó el primer trimestre, empieza a frenar el dólar oficial, pero se empiezan a disparar los dólares alternativos. El dólar blue subió 9% en abril, subió 5% en mayo, en junio subió 8%, y lo mismo el dólar contado con liquidación. O sea que el problema que tiene el gobierno ahora es no solamente que se desacelere la inflación, y por eso está plantado en el dólar oficial, no moviéndose, sino cómo hace para controlar que estos dólares, las barras azules, no sigan subiendo mes a mes muy por arriba de la inflación. Obviamente estos dólares alternativos, que son dólares libres, lo que hacen también están recuperando la caída que habían tenido a principio de año. Al gobierno le está jugando muy a favor lo que está pasando en la región. En la región está bajando el dólar en todos los países y eso le juega muy a favor, empezando por Brasil. Si hoy Brasil estuviera devaluando, si hubiese seguido la carrera que empezó a principio de año y hoy el dólar en Brasil se hubiese ido por arriba de los 6 reales por dólar, obviamente todo el esquema de Guzmán y del gobierno estallaría por los aires. Estaríamos en problemas mucho más serios de los que estamos ahora. Pero fíjense lo que ha pasado desde mediados de marzo hasta ahora, hasta el 30 de junio, hasta ayer. Lo que ha pasado es que en todos los países de la región volvieron a ingresar capitales, entonces baja el dólar y eso le permite al gobierno, al estar frenando el dólar oficial y quedando muy atrasado frente a la inflación, le permite no perder tanta competitividad porque en el resto de los países está cayendo el dólar. Tienen poquita inflación, pero nominalmente cae el dólar. Cayó 9% en Colombia desde mediados de marzo el dólar. Cayó 15% en Brasil. El dólar en Brasil en algún momento en marzo amenazó con irse arriba de los 6 reales por dólar y después retrocedió a los 5 reales por dólar. Cayó en Chile el dólar 16% y cayó 20% en México desde mediados de marzo el dólar. Eso favorece la estrategia del gobierno de usar el dólar oficial como ancla del nivel general de precios. Lo que no puede hacer el gobierno es controlar los dólares alternativos, porque en los dólares alternativos, aquellos que se quieren dolarizar, ya sea ir a comprar el dólar blue, o aquellos, y esta es la gran preocupación en este momento, de las empresas que se están pasando de pesos a dólares por el contado con liquidación, o el dólar MEP, bueno, el gobierno eso no lo está pudiendo controlar. Y fíjense cómo ha sido la curva del contado con liquidación, que efectivamente estaba calmado en enero y en algún momento empezó a subir y ahora está en 170 pesos prácticamente para arriba, cuando estaba más cerca de los 140 a principio de año. Pero ahí la clave que tiene ahora en este momento el gobierno es esto que estamos discutiendo. Si vuelca pesos a la calle, bueno, es muy probable que parte de esos pesos
se vayan a los dólares alternativos y eso obviamente genera mucho más preocupación sobre lo que puede pasar a futuro con la inflación y también con la estabilidad cambiaria. Y sobre todo porque el gobierno dice, bueno, pero si yo le doy a un jubilado plata, no es que va a ir a comprar dólares porque apenas el jubilado de la mínima apenas llega a fin de mes. Pero ojo que se está viendo con mucha cautela, bueno, cómo sigue el rumbo del gobierno y sobre todo quiénes están viendo con mucha cautela, los que tienen ahorros en pesos, los que están colocados en pesos en el sistema financiero. Hay 2 billones de pesos, 2 billones de pesos en plazo fijo en el sistema financiero. Si en algún momento empiezan a correr al dólar, como está ocurriendo con algunas empresas y demás, bueno, es muy difícil para el Banco Central ponerle un techo al contado con liquidación o a los dólares alternativos. ¿Sabés qué? Dale, decía algo y vamos a Miami porque hay mucha información de lo que está pasando también con el tema de restricciones de vuelos. Dos cosas. Una, hubo comunicaciones del gobierno hacia algunas empresas que venían operando en el contado con liqui para recordarles, ojo, que si ustedes compran dólares en el contado con liquidación, después por 90 días no pueden ir a pedirle al Banco Central dólares baratos para las importaciones, con lo cual también quieren sacar del medio a algunas empresas que han venido dolarizándose. Y la otra, están mirando muy de cerca qué está ocurriendo con fondos de inversión internacionales, PIMCO, por ejemplo, Templeton, Lesoto, que tienen en total unos 3.000 millones de dólares en bonos en pesos que podrían venderlo y pasarse justamente dolarizando su posición en este mercado, presionando la cotización. Bueno, vamos a Miami. Ahora va a contar Damián qué está pasando con el tema de los vuelos al exterior. Ahí en Miami está Lucía Ugarte. Lucía, ¿cómo está la situación en este momento? Buenas tardes, Maxi. Sí, estamos a la puerta del consulado argentino en Miami escuchando las historias de argentinos dramáticas. Muchos que tienen problemas de salud, que tenían los días contados para estar en la ciudad y preveían volver con sus vuelos, que han sido cancelados a causa de esta nueva medida impuesta por el gobierno del ingreso de solo 600 argentinos diariamente. Así que hay algunas aerolíneas, es bueno comunicarlo, que han suspendido todas sus operaciones hasta septiembre. Estos argentinos que tienen sus tickets no saben qué van a hacer porque muchos de ellos no tienen el dinero suficiente para poder comprar otros tickets o para solventar su estadía y su comida durante todo este tiempo. Así que se empezaron a armar grupos de WhatsApp. Hay grupos de WhatsApp de argentinos que quieren, manifestarse enfrente del consulado. La primera manifestación está prevista para el día de ayer, pero una fuerte tormenta tropical suspendió el encuentro, pero estamos expectantes acerca de la próxima manifestación. Hoy la única esperanza, el único rayo de luz está dentro de Atlanta. Atlanta tiene un vuelo con algunos cupos disponibles para volver a Argentina, pero por ejemplo, en la ciudad de Miami se suspendieron absolutamente todos los vuelos previstos para el día de hoy. Bien, Lucía, bueno, cualquier información nos agregás ahí de lo que está pasando en Miami. ¿Tenés información vos, Damián? Y contame el cambio de Kicillof respecto a los que regresan del exterior, cómo van a tener que hacer el aislamiento si viven en la provincia de Buenos Aires. Sí, Maxi, hoy llegaron 2 vuelos provenientes de Miami, uno de aerolíneas argentinas, otro que de hecho está en pleno vuelo, que está por llegar de American. Y después hubo 2 vuelos que se autorizaron, uno proveniente de Madrid y otro de Frankfurt. La ANAC está privilegiando, Maxi, los destinos en donde hay más argentinos de Europa y de los Estados Unidos, no tanto de América Latina. Te insisto, fueron 2 vuelos de Miami, que es donde de hecho hay más cantidad de argentinos pidiendo volver a la Argentina, y después otro de Madrid, en España precisamente es el lugar donde hay más argentinos, y luego en Frankfurt. En un ratito te voy a contar cuáles son los vuelos que están planificados para mañana. No hay 2 de Miami, hay 1, pero hoy fue el día que más vuelos aterrizaron en Ezeiza desde el lunes, en total 4 provenientes del exterior. 4, hasta ahora venía habiendo un límite de 3 y tiene que ver también, Maxi, con la cantidad de pasajeros que hay en cada uno de los vuelos, el tamaño del avión. Y decías, ¿qué decidió la provincia de Buenos Aires pensando en los que ingresan? Hasta ahora, el gobierno de Axel Kicillof es el único que se plegó a lo que venía recomendando el gobierno nacional de obligar a los pasajeros a ir a un hotel para hacer la cuarentena obligatoria. Pero, a diferencia de lo que se había anunciado el día lunes, no es para los que están afuera, sino para los que salen del país a partir de hoy. Es decir, que uno de los que no tendrá que hacer el aislamiento, como habían dicho algunos funcionarios bonaerenses, es el expresidente Mauricio Macri, claro, que cuando vuelva a la Argentina, como salió antes que el día de hoy, no va a tener que ir a un hotel. Pero, decimos,
tienen que ir a un hotel, ¿cuántos días? 4. 4 días es lo que estableció el gobierno bonaerense y lo tiene que pagar cada uno de los pasajeros que regrese. O sea, a diferencia de lo que decidió por ahora la Ciudad de Buenos Aires, lo va a pagar cada uno de los pasajeros. Y después, para los hoteles y alojamientos que quieran sumarse a esta estrategia, la provincia de Buenos Aires habilitó una página web para que cualquier hotel se inscriba y de hecho se ponga a disposición para poder recibir pasajeros. Estamos hablando de aquellos que les dan negativo en Ezeiza. A los que les da positivo van a algunos de los hoteles que están dispuestos en la Ciudad de Buenos Aires y que tienen un sistema de aislamiento y de controles mucho más estricto de lo que serían los otros hoteles. Y finalmente, y este dato es fuerte, Maxi, los que incumplan, más allá de que se les inicie la causa penal, incumplan el aislamiento, más allá de la causa penal, en el gobierno bonaerense establecieron multas que llegan a los 4.300.000 pesos para aquellos que deban ir a un hotel al volver o deban estar en su casa para completar el periodo de 10 días y no estén en el lugar que declararon donde iban a aislarse. Insisto, multas de hasta 4.300.000 pesos, Maxi, para los que no cumplan con el aislamiento obligatorio. Ayer vi que había algunos móviles de migraciones ahí por la zona de Palermo Chico, en la zona de... Sí, Palermo Chico, sí, ¿no? Se me hizo una laguna cerca del Malva. Sí, de canal de la televisión pública, claro. Sí, ahí había unos móviles de migraciones que se nota que estaban yendo a los domicilios. A chequear. Sí, a chequear. Vos decís que lo mismo va a hacer Kicillof en la provincia de Buenos Aires para los que regresen. Pero bueno, novedad importante, la que estás contando, es que estoy viendo a Goyán que dice debemos preservar la salud. Bueno, claro, tiene que ver con justificar la medida. El agua moja y el fuego Claro, quema. el ministro de Salud diciendo debemos preservar la salud. Claro. Se espera de eso. Sí, esa es una declaración del ministro de Salud. Pero bueno, lo que te estaba planteando es un cambio importante, lo que vos estás diciendo, porque Kicillof dijo, bueno, encima que se quedaron afuera, 30.000, 20.000, 40.000, no lo sabemos, encima les pongo compulsivo, sin ningún aviso, el tema de el aislamiento en hoteles, y ahora lo que ha planteado es que esto empieza a regir solo para los que empiezan a irse a partir de hoy, los que se van de hoy, del 1 de julio. Y era un tema ahí, Maxi, un cambio relevante. Sí. El único de los gobernadores que se plegó a esto que generó tanto ruido es Kicillof. Entonces era el único que iba a pagar el costo político por la decisión que toma el gobierno nacional, entonces mitiga el anuncio. No es para los que están afuera, sino para los que deciden salir ahora, con lo cual el que sale ahora no puede declarar la sorpresa. Hoy no, yo no puedo. Bueno, o sea, el que sale hoy va a tener que volver a un hotel y se lo tiene que pagar. A ver, Lucía, ¿tenés alguna última información? Y con eso cerramos desde Miami. Sí, que 28.700 son los argentinos que se encuentran en los Estados Unidos, según las fuentes oficiales, migraciones. Una información que dentro del consulado se pone en duda, ya que hay muchos de estos 28.700 argentinos que pueden haber entrado y salido varias veces durante estos 3 meses. Y hay gente que puede haber estado desde antes, ya que la visa turista es válida por 6 meses. Así que no hay una nomenclatura exacta de cuántos argentinos se encuentran hoy en los Estados Unidos. Y sin lugar a dudas están buscando desesperadamente información sobre vuelos, sobre reprogramaciones, y la ANCAP no se ha comunicado de manera oficial con ninguno de ellos en el exterior. Gracias, Lucía. Volvemos ahí en cualquier momento. Vamos con Diego Nicolás, Gracias. que está en este momento en un vacunatorio. Ahora vamos a contar qué se decidió con el tema del esquema de las vacunaciones. Diego, ¿cómo estás? Te escuchamos. Hola, ¿cómo estás, Maxi? Buenas tardes. Estamos en Avenida La Plata al 1700, aquí en este lugar de la zona de Boedo, en donde se está realizando uno de los puntos masivos, digamos, de vacunación, y hoy con buen flujo también de asistentes como cada día. Lo que se observa es mayoritariamente de este grupo etario, que fue el último que se habilitó a partir de los 40 años, que está acudiendo a vacunarse con el turno previo, y hay mucha expectativa también porque ya el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha anunciado que en los próximos días se va a habilitar una nueva franja a partir de los 35 años. Vos es que hoy preguntábamos aquí a la gente que está aquí qué tipo de vacuna estaban dando. Bueno, lo que nos dicen es que por una cuestión de stock, a partir de hoy se está dando la vacuna de AstraZeneca aquí. Ayer, por ejemplo, se había aplicado Sinopharm.
Pero hablábamos más temprano con una señora que estaba con su pequeño hijo, que estaba amamantando, y nos dice que a ella le habían aplicado Sinopharm. Y consultábamos y bueno, hay un stock de Sinopharm para aquellas pacientes que quizás por una cuestión que estén en sus hijos en época de lactancia y demás, prefieren acceder a esa vacuna de Sinopharm y no la de AstraZeneca. Así que bueno, ese es el panorama que nos trazaban aquí. Otra de las cosas que también es importante y que preguntábamos temprano es qué pasa con el tema segundas dosis. ¿Se están aplicando segundas dosis? La información que tenemos es que aquellos mayores de 80 años que recibieron en primera ocasión la vacuna de AstraZeneca ahora están siendo prioridad para esta segunda dosis. Luego, con el flujo del stock, como vaya viniendo durante los próximos días, se verá cómo se va acomodando todo esto. Así que, bueno, Maxi, ese es el panorama acá en la zona del predio del Club San Lorenzo, donde hay un buen ritmo de vacunación, insistimos, sobre todo para la gente a partir de los 40 años. Bien, gracias, Diego. Se ve poca gente, digamos, ¿no? Es que va rápido. Sí, va rápido. Va muy rápido. La verdad que, no sé, a mí me tocó vacunar el lunes. Yo creía, había un montón de gente en el Teatro San Martín y terminé haciéndolo en, digamos, en total 22 minutos, pero 15 fueron la espera posterior para ver si uno está bien. Claro. Sí. Bueno, ahora vamos a contar cómo es el tema de cómo están las vacunas. Ya vamos a hablar del tema político. Atención, que está muy caliente. Vamos a ver si con Alejandro Katz podemos analizar cómo se posiciona Juntos por el Cambio, cómo se ubica la oposición frente al gobierno y si la disputa Larreta-Macri, qué es lo que está revelando, digamos, de cuál es la estrategia de la oposición para enfrentar al kirchnerismo y al gobierno, y si la candidatura de Randazzo, que ha sido confirmada y que hoy está dando vuelta, creo que es una de las pocas candidaturas que está confirmada, porque todos están esperando hasta el último momento del cierre de lista, que cuando se confirman las candidaturas, si efectivamente la candidatura de Randazzo beneficia al gobierno o beneficia Juntos por el Cambio. Hoy lo que se está haciendo, viendo las encuestas y demás, es a quién le resta más, si le resta al gobierno, al oficialismo, o le resta a Juntos por el Cambio. Ahora lo vamos a analizar en un ratito. Y también, ¿qué pasa con el índice de actualización? ¿Qué pasa con el índice de actualización de alquileres? Atención, que hoy cambia todo para el tema alquileres. Hoy hay, digamos, un antes y un después. ¿Cómo impacta eso para los propietarios y también para los inquilinos? Vamos a hablar con Armando Pepe. Bueno, contame con el tema vacunación, cómo está la discusión en este momento y qué se resolvió ayer en la Comisión de Inmunizaciones. A ver, Maxi, ahora a las 2 de la tarde va a comenzar la reunión del COFESA, el Consejo Federal de Salud, donde se reúnen todos los ministros de salud de las provincias y la ministra Carla Bisotti para definir cómo continúa la estrategia de vacunación a partir de lo que se conversó ayer en la Comisión Nacional de Inmunizaciones, que de hecho hubo algunas definiciones, no exactamente lo que esperaba el gobierno nacional. Los especialistas ayer le recomendaron al gobierno por ahora no intercambiar vacunas. Era un tema de lo que veníamos hablando, si se podía combinar, por ejemplo, la vacuna de AstraZeneca o la de Sinopharm, o si llegase la de CanSino con la vacuna Sputnik V. Por ahora le dijeron no. ¿Por qué? Porque todavía no hay suficiente información científica, evidencia científica producida localmente para defender esa posibilidad. Y de hecho, lo que sí acordaron es avanzar en producir información local con las vacunas que están disponibles. Uno de los temas es, de hecho, ayer lo confirmó la Ciudad de Buenos Aires, uno de los estudios lo va a hacer el gobierno porteño, va a empezar la próxima semana con voluntarios, entre 200 y 400 personas, que van a aceptar combinar en ellos la vacuna de Sputnik V con las otras disponibles. Después, además, van a apostar, y esto tiene que ver con una información que anoche tenía el gobierno nacional, a la producción local de vacunas o a la importación de dosis. Podemos ir a la siguiente placa. Ayer ya el gobierno, de hecho hoy en la madrugada, empezó a distribuir las dosis que llegaron del componente 2 de Sputnik V. 355.400 unidades entre las provincias se están distribuyendo, algo que veníamos anticipando.
Es cierto, todavía ya al día de hoy hay 680.000 personas que se les cumplieron los 3 meses de plazo que había establecido la CONAIN entre la primera y la segunda dosis, pero hoy el laboratorio Richmond confirmó que la semana que viene ya tendrá 500.000 dosis disponibles del componente 2 y además a partir de agosto podrá producir hasta un máximo de 2 millones por mes de esa dosis del componente 2, con lo cual el gobierno confía que por ahora no necesita intercambiar plataformas y confía o vuelve a prometer que las dosis van a estar. El tema es que hasta ahora vienen prometiendo y no siempre se cumplen esos plazos. Por otro lado, y esto sí es una novedad que se va a discutir, Maxi, es lo que se va a implementar, va a cambiar el plazo interdosis. El intervalo entre la primera y la segunda dosis va a cambiar. Ayer, la Comisión Nacional de Inmunizaciones recomendó al Gobierno Nacional que la prioridad sea completar los esquemas. Por lo tanto, van a recomendar que las vacunas Sputnik V y AstraZeneca, que tienen la misma tecnología del adenovector, sea de 8 semanas, no de 12, como habían recomendado en marzo, y la vacuna de Sinopharm, que es el virus inactivado, el tiempo entre la primera y la segunda dosis sea de 4 semanas. De 4 semanas. ¿No? Esto es la gran novedad en ese sentido, que es lo que se va a conversar ahora. Y sí, dicen, hay que ampliar al resto de la población, respetando las edades como estaba en el plan original. Ahora completamos los gráficos que tenés para ponerlo en detalle y demás. El título que acaba de dar Damián Glanz, ¿esto está confirmado? Sí, es lo que le recomendó hacer la CONAIN y ahora va a discutirlo la ministra de Salud con todas las provincias a partir de las 14 para que algo que ya se estaba implementando, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, achicar el tiempo, el intervalo entre las dosis, se aplique para todo el país. Repito, 8 semanas para las vacunas de Sputnik V y AstraZeneca, 4 semanas para la vacuna de Sinopharm. Déjame titularlo. Seguro recomiendan acortar el plazo para la segunda dosis. Eso ya está confirmado, lo dijo la Comisión de Inmunizaciones. Exactamente. Ahora, está bien, estoy titulando nada más, Y ahora lo que está discutiendo Bisotti discuten cómo acortar el plazo para la segunda dosis. Esa es la discusión que ahora está retomando la ministra de Salud. Claro, exactamente. A partir de la recomendación, ahora lo tiene que acordar con las provincias y hay un dato central que básicamente es de logística y política. Si van a tener la disponibilidad de las dosis suficientes y ahora le creen al laboratorio Richmond que eso va a ocurrir y por eso se animan ahora a achicar el plazo interdosis, porque hasta ahora lo que venía ocurriendo es que se acumulaban las personas, especialmente adultos mayores, que habían cumplido 3 meses y no tenían la dosis garantizada para recibir. Ahora, con los datos que está ofreciendo el laboratorio Richmond, dicen, podemos proponer esto. Es lo que ayer durante varias horas se discutió en la CONAIN y hoy la ministra de Salud le va a proponer a todas las provincias. Bien, está el doctor Humberto Debad, que es virólogo. Doctor, gracias por atendernos, muy amable. Un gusto hablar con vos, Maxi, saludos a la audiencia. Bueno, acá Glanz planteaba que ayer la Comisión de Inmunizaciones recomendó efectivamente hacer un poco lo que había anticipado también en la Ciudad de Buenos Aires el ministro Quirós, que era acortar el plazo para aplicación de segunda dosis. Sí, los temas de los regímenes y esquemas de inmunización están en discusión a nivel internacional. El antecedente más factible que tenemos tiene que ver con Reino Unido. Reino Unido inició los ensayos clínicos con un periodo de intervalo de entre 21 y 28 días. Sin embargo, ante un contexto internacional de escasez de vacunas, tomaron la decisión en ese momento, con poca evidencia para respaldarlo, de aumentar ese intervalo a 12 semanas, es decir, 3 meses. La campaña de Reino Unido fue extremadamente efectiva para disminuir la letalidad en ese evento epidemiológico que tuvieron a principios de año. Sin embargo, con nuevos datos y en el contexto de nuevas variantes de preocupación, más específicamente con la aparición de la variante Delta, que hoy en este momento es la que está impulsando la pandemia en Reino Unido, se tomó la decisión hace 15 días de disminuir ese intervalo de 12 semanas a 8 semanas al periodo de inmunización. Es decir, que lo que se estaría haciendo en contexto local es justamente siguiendo el mismo concepto de Inglaterra, una forma preventiva
que está asociada justamente al proceso de evasión o escape inmune que tiene esta variante en particular y que está alertando de forma internacional que sería más recomendable completar los regímenes, especialmente en los grupos de adultos mayores. Es también importante destacar que la atención de esta discusión tiene que ver no solo con un plan que sea one size fits all, es decir, para todas las personas igual, sino de que podría estar dirigido de forma elástica y sistemática y quirúrgica a los distintos grupos etarios. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, en este momento en la provincia de Córdoba se están inmunizando con primera dosis a personas de entre 30 y 35 años sin comorbilidades. Entonces una discusión genuina es la que plantea decir, ¿es realmente eficiente utilizar esas primeras dosis en este momento a ese grupo que tiene un riesgo relativo muy extremadamente minúsculo con respecto a grupos, por ejemplo, de adultos mayores de 60, de 70, de 80 años, que quizás esas dosis se podrían utilizar para completar estos regímenes en esas poblaciones de riesgo? Por ejemplo, una persona de 29 años tiene 610 veces menos probabilidades de terminar hospitalizada por COVID que una persona de 85. Entonces, quizás en esa discusión, en ese contexto, es hacer un uso más eficiente de las dosis disponibles en un contexto de escasez, por supuesto. Bien, le hago una sola pregunta, ¿no? Porque la verdad que cuando también se conocen casos dramáticos de madres embarazadas que fallecen poco después de dar a luz, ¿no? Hay casos verdaderamente, o gente muy joven que también fallece, porque ha fallecido gente de 30 años, de 45 y demás. Se genera una conmoción, porque son verdaderos dramas enormes, ¿no? De todo punto de vista. Pero la pregunta que le quería hacer es, frente a esta variante Delta, ¿se considera que una dosis no es no es una protección suficiente para evitar contagio, pero se plantea que tiene más o menos el mismo nivel de protección para evitar casos graves o hospitalizaciones o fallecimiento? Entonces, el punto ahí es, ¿para qué completar la segunda dosis? ¿Cuánto más eleva la posibilidad de que alguien no termine en terapia intensiva o que no fallezca? Porque ahí alguien diría, bueno, mejor completar con una dosis a todos y más o menos los inmunizás para que lo que está pasando en el Reino Unido, que más allá de que crecieron los casos fuertemente, no aumentaron las hospitalizaciones ni las terapias. Lo que decís es, efectivamente es algo que está pasando. Quizás tiene que ver con un poco con la cronología de los descubrimientos con respecto a esta variante. El primer reporte indicó justamente la disminución de la eficacia para casos sintomáticos y es donde surgió este número del 33% que asustó a todo el mundo. Pero efectivamente a la semana un informe del FED, del Ministerio de Salud de Reino Unido, indicó que con una dosis los niveles de protección contra casos severos se mantenían alrededor de entre el 70 y el 80%. De todos modos, al completar el régimen, esta eficacia aumenta aproximadamente entre un 10 y un 15% más para la protección de casos severos, hospitalización y muerte. Y también lo que es extremadamente importante definir es qué tanta importancia tiene ese porcentaje adicional de eficacia en grupos de riesgo, a donde, qué sé yo, de mayores de 80, donde el 15% tiene riesgo de hospitalización directamente por contagiarse, con respecto a grupos etarios en los cuales ese porcentaje es insignificante. ¿Qué quiero decir? Sí es importante completar los regímenes. Esta es independientemente del contexto de Delta, justamente porque estos grupos de adultos mayores son realmente los que se murieron en la primera ola y es importante protegerlos. Pero en este caso en particular, la variante Delta, lo que estamos viendo es que justamente se mantienen altos niveles de eficacia, como contra todas las otras variantes de protección frente a casos severos, hospitalizaciones y muertes. Es decir, que hasta ahora todas las variantes que hemos visto siguen responder de forma con algún nivel de oscilación muy bien frente a los desarrollos vacunales que se están implementando a nivel local y global. Bien, gracias, doctor, muy amable. A ver, quiero presentar rápidamente, y le pido disculpas por la demora y por hacerlo esperar, a Alejandro Katz. Todos lo conocen, es escritor, analista político, un hombre que desde mi punto de vista lee de manera muy interesante en lo que pasa en la sociedad argentina, porque no cae en los clichés de la grieta y trata
de ver el panorama un poco más amplio. Gracias, Alejandro, por atendernos, muy amable. Al contrario, Maxi, gracias por llamarme. Mira, dos temas quería hablar con vos. Uno es, ahora va a contar González Prieto cómo viene el tema de la interna de Juntos por el Cambio, pero yo vengo, obviamente sin el conocimiento tuyo con el tema político, vengo viendo que no es solamente el tema de la conformación de las listas, sino que entre Larreta y Macri, porque así lo expresan también tanto en público como en privado, tienen dos visiones distintas respecto a la construcción política y cómo enfrentar al peronismo, no solamente en la provincia de Buenos Aires, sino rumbo al 2023. ¿Qué pensás vos o cuál es tu análisis respecto a eso, a lo que está sucediendo, ¿no? Que hay mucha ebullición, obviamente eso es típico del cierre de listas, pero parece ver dos visiones completamente distintas de cómo se construye políticamente a futuro una oposición que quiere ser gobierno. Efectivamente, creo que tu descripción es precisa, es clara, es buena. Sin duda, Rodríguez Larreta viene de tradiciones políticas que a Macri le resultan bastante extrañas. La casa familiar de Larreta era una casa de circulación de ideas diversas, de personas distintas, de conversaciones políticas variadas. No es esa la historia de formación de Mauricio Macri en la política, y sin duda esto influye en el modo en que se desempeñan actualmente. Creo que Macri ha hecho un proceso de cerrazón creciente, no de apertura, un proceso que, si estuviera guiado por algunas ideas firmes, uno diría de un proceso cada vez más dogmático. Rodríguez Larreta es un político más pragmático, un político más plástico, con menos dificultad para establecer conversaciones diversas, y esto plantea dos estrategias diferentes, sin duda, hacia el futuro de 2023 diría, para el PRO. Lo de Juntos por el Cambio todavía debe verse en función de qué pasa con el radicalismo. De todos modos, yo señalaría, Maxi, si me permitís, ¿Sí? que si bien es claro que son formas de concebir la política muy diferentes, la de uno y la del otro, en ninguno de los dos casos todavía resulta claro qué es lo que proponen para hacer con el poder, si es que lo tienen, ¿no? Son estrategias de construcción de poder diferentes, pero no necesariamente hay mucha claridad acerca de lo que podríamos llamar los proyectos que tienen a partir de la eventual adquisición de ese poder. Y creo que esto sigue siendo el gran déficit de la clase política argentina. Se ha convertido en un grupo mucho más entrenado para discutir el poder que para pensar qué hacer con él. Y en la medida en que la clase política no se abra fuertemente una discusión acerca de qué hacer con este país, vamos a ver disputas entre sectores, pero los resultados van a seguir siendo, como lo han venido siendo desde hace 50 años, francamente malos, ¿no? Es muy interesante lo que vos planteás, porque sabés que se han construido identidades políticas en referencia al otro, digamos. Cuando le preguntaban a Macri qué iba a hacer, decía, bueno, todo distinto de lo que hizo el kirchnerismo. La inflación, y no, esto es muy fácil, digamos, levantás el cepo, resolvés, ya los capitales van a entrar. Y lo mismo le pasa al gobierno. El gobierno construyó su identidad, el actual gobierno, respecto a decir, bueno, vamos a hacer todo diferente a lo que hizo Macri. Y hoy sigue la indefinición respecto a cuál va a ser el rumbo económico del gobierno, algo que yo planteo permanentemente, digamos. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a ir con el ajuste fiscal? ¿No vas a seguir? ¿Vas a acordar con el fondo? ¿No vas a acordar? ¿Qué querés para adelante? Por ahí me comentaron que Lustó estaba pensando dentro de Juntos por el Cambio armar un esquema programático de ideas y de planes económicos que seguramente tendrían un choque muy grande dentro de Juntos por el Cambio con otras ideas que tiene Juntos por el Cambio, ¿no? No solamente Melconiano
o el equipo que tuvo Macri en el poder, sino los sectores más libertarios que ahora se están acercando a Juntos por el Cambio. Pero claro, vos estás planteando, ojo que después que llegás tenés que definir no solamente cuál va a ser tu plan económico, sino cómo lo vas a llevar a la práctica, cuál va a ser tu construcción política para sostener ese plan en el gobierno, con quién vas a acordar, cuáles van a ser tus aliados. Vos decís que está faltando eso también en la Argentina, digamos, construir no solamente en el papel los planes económicos, que nadie sabe cuáles son, sino también, bueno, cuáles son las alianzas políticas que te van a permitir en el futuro gobernar. Sí, para decirlo con términos un poco clásicos, pero en todo caso claros, diría, lo que uno ve es mucha táctica y poca estrategia. Muchos arreglos para la próxima batalla, pero poco pensamiento acerca de las cuestiones de fondo. Tanto de las cuestiones de fondo, como señalabas recién, para que la estructura del poder sea una estructura consistente que permita llevar adelante las transformaciones necesarias, como el pensamiento acerca de cuáles deben ser esas transformaciones. Es cierto que si uno piensa en las decisiones de ambas coaliciones políticas, ve que en un caso, por decir algo, el gobierno anterior tenía una fuerte propensión a bajar impuestos y este tiene una fuerte propensión a subirlos, y sin embargo los resultados de la gestión de ambos en términos de inflación, crecimiento económico y pobreza son igualmente malos, lo cual quiere decir que las herramientas que utilizan para hacer política económica no son las adecuadas para lograr objetivos de mejor calidad. Están utilizando herramientas que se muestran insuficientes, porque se suben impuestos o se bajan impuestos, pero la inflación no disminuye, la pobreza no disminuye, la economía no crece hace 10 años y está en recesión hace 4, por tanto, hay algo que no están viendo nuestros dirigentes acerca de cómo comenzar a resolver los problemas más serios. Ahora, también es cierto, y creo que esto estaba en tu observación, también es cierto que hay un problema de diseño de coaliciones en el sentido de que nadie ha hecho hasta ahora coaliciones suficientemente amplias como para darle solidez y continuidad en el largo plazo a algún tipo de reformas que permitan revertir la situación. A ver si te estoy perdiendo ahí. ¿Estás conectado? Bueno, ahora a ver si chequeamos un poco la conexión con Alejandro Katz. El otro factor que quería analizar con Alejandro Katz es el factor Randazzo, esto que contaba. No porque sea relevante desde el punto de vista electoral Randazzo. Yo no creo que tenga la relevancia que a veces le da, qué sé yo, Clarín a Randazzo. No me parece que sea relevante desde el punto de vista electoral. En sí, digamos, nadie cree que Randazzo vaya a ser una elección, no sé, de 20 puntos, de 25 puntos. Pero el factor Randazzo en términos de quitarle votos al otro, digamos. En todo caso, al oficialismo o a la oposición. Como en algún momento también ese factor fue el tema de los libertarios. Se habló mucho de sectores cercanos al kirchnerismo, auspiciando, potenciando, financiando a sectores libertarios, con la idea de quitarle votos a Juntos por el Cambio. Más allá de que estas cosas, creo que algunas se pueden chequear, otras no, pero más allá de que todo el mundo tiene legítimamente la posibilidad de presentarse en elecciones y expresar sus ideas, porque si no, terminamos en que solamente pueden presentarse el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, y todo lo demás son funcionales o a la izquierda o a la derecha, digamos. Entonces, ese esquema tan básico no construye democracia. Alejandro, te tengo de vuelta. Ahora hablamos del factor Randazzo. Pero te quería hacer una pregunta más con el tema Macri-Larreta, ¿no? Vos sabés que Macri al principio decía, yo soy desarrollista y demás, no sé si esa es la idea que tenía él o lo escuchó a Larreta, pero Larreta sí, en su momento siempre fue desarrollista, porque todos conocen a su padre, digamos, que vos hablás de que construía, digamos, esas reuniones políticas y venía del desarrollismo, ¿no?
Ahora, vos ves que ahí hay también un tema de cómo hace una oposición que ha tenido la identidad de diferenciarse del kirchnerismo y que tiene un 40% en una elección como la del 2019, donde todos los indicadores eran malos y aún así sacó 40%, pero que no está claro cómo va a seducir al resto del electorado teniendo en cuenta que viene de una derrota electoral justamente por lo que fue su gestión. Entonces, ¿cómo planteás ahí que tiene que reconstruir? Que era un poco lo que le pasaba también a Cristina cuando dejó su gestión, digamos, ¿no? Cómo reconstruía, no al 30% que ciegamente la sigue, sino cómo seducía a esos sectores en el medio que van y vienen en cada elección según la propuesta que le hagan o según qué hizo alguien en la gestión. ¿Sabés lo que yo diría, Maxi? Que estamos hace mucho tiempo en un escenario en el que el mejor argumento para llegar a una elección de un partido político, frente o coalición, es el fracaso del otro. Claro. Lo mejor que cada uno tiene para ofrecer es lo mal que lo ha hecho el adversario, lo cual nos pone en una situación verdaderamente triste, porque lo que estamos haciendo es levantar barreras para que el que está en el gobierno no siga haciendo el daño que está haciendo, pero no estamos haciendo nada para cambiar la situación. Digo, efectivamente, una de las buenas razones por las que Macri perdió fue la saturación que había producido el segundo gobierno de Cristina y los errores de gestión, y no solo de gestión, sino también de práctica política, ética, etcétera, en los que había incurrido. Eso es una de las mejores razones por las que ganó Macri. Y Alberto gana porque la sociedad, una parte de la sociedad, no soporta más el tipo de efectos de la política de Macri. Y ahora la oposición está esperando recuperar parte de su electorado por los errores de la gestión de Alberto Fernández. Es decir, estamos medrando. Cada uno está medrando de los errores ajenos, lo cual significa que el conjunto se degrada cada vez más. Ahora, el punto ¿es posible establecer un acuerdo general para que la oposición espere que al gobierno le vaya bien, sabiendo que si al gobierno le va bien le va a costar más acceder en el siguiente turno, pero las condiciones de partida para la gestión van a ser mucho mejores? Aquí parece que cada uno está esperando que el otro lo haga muy mal para tener ocasión de ganar y además para justificar sus propios fracasos en la herencia recibida. Hay una... ¿Sabés que es muy interesante lo que planteás? Porque el discurso de Macri es Argentina va a Venezuela en todo sentido, ¿no? Larreta no dice eso, porque efectivamente si la Argentina va a una situación de nueva crisis cambiaria, hiperinflación, como hay hace 2 años en Venezuela, obviamente que va a volar por los aires Alberto Fernández, Cristina. Argentina no es Venezuela como sistema político. Claramente son gobiernos que van a volar por los aires y se verá, digamos, cuál es la construcción del poder político dentro del peronismo, de la oposición, para seguir, digamos. Pero el planteo de Macri es Argentina de Venezuela. Como forma de seducir al electorado. Claramente ahí seduce a una parte del electorado que verdaderamente cree eso. Pero claro, vos lo que estás planteando, digamos. En todo caso, la única propuesta es, estos van a chocarla. Yo insisto, si la chocan, va a volar por el aire Alberto Fernández, Cristina, y se verá cómo hace el sistema político para continuar institucionalmente. Pero es difícil pensar que van a ir a Venezuela. No sé si coincidís en esa visión. Absolutamente. Yo creo que las elecciones de medio término están sobredimensionadas. Se las dramatiza porque el dramatismo en un escenario polarizado paga. Pero si uno analiza con más frialdad qué es lo que está en juego, es muy poco probable que ninguna de las dos coaliciones sea ni la gran derrotada ni la gran triunfadora. Lo más probable es que en diputados el oficialismo sea un poco más fuerte y en el Senado un poco más débil. Pero es difícil, por el tipo de bancas que están en juego,
es difícil que haya una recomposición que permita que el oficialismo tenga un poder absoluto que le permita hacer lo que quiera. Que fuerce una reforma constitucional, por ejemplo. Absolutamente. Y aún si hubiera esa intención, la sociedad argentina no es como la sociedad venezolana, es una sociedad mucho más indómita, es una sociedad civil más robusta, los sectores económicos son más diversos, las fuentes de ingresos son distintas para el Estado y para el sector privado. Discúlpame, Alejandro, Cristina gana con el 54% de los votos, con una fortaleza grande en ambas cámaras, dice vamos por todo, y a los 2 años Cristina está viendo cómo hacía para llegar al 2015. Pierde con más en la provincia de Buenos Aires y estaba todos los días diciendo que tenía un golpe destituyente, que la querían, que no llegaba al 2015, y el Papa Francisco diciendo a ver cómo la apuntalamos a Cristina para que llegue a diciembre del 2015. Efectivamente, esa experiencia la hemos tenido, sabemos que la voluntad hegemónica encuentra límites, confiamos en que si hay una voluntad de ese tipo, lo sigue encontrando y lo seguirá encontrando. Por tanto, yo creo que dramatizar el efecto de las elecciones es beneficioso para los más radicalizados de la política y no para los más moderados. Dramatizar el efecto es lo que le permite a Cristina decir que Macri es la dictadura, a Macri decir que Cristina es Venezuela y capturar el temor. Esa es la gran apuesta del presente, es producir temor y rentabilizarlo a favor de cada uno. Y yo creo que una clase política que pone el énfasis en generar temor en lugar de proponer ideas es una clase política que está en default. Alejandro, ahí Maxi planteaba, y bueno, es la discusión sin dudas, ¿no? Dentro de Juntos por el Cambio, cómo ganar la elección, si con los moderados o con los duros, que aparentemente no alcanza para ganar la elección. Ahora, ¿no se mezcla también en esta discusión de cara a esta próxima elección la pelea por el liderazgo, y hasta qué punto esa pelea por el liderazgo dentro de la oposición no contamina el debate de cuál es la estrategia para ganar la elección? Más allá de lo que se haga después, ¿no? Ahora están todos pensando en cómo se ganan las elecciones. Bueno, sin duda, no siempre, pero con frecuencia, las elecciones son el momento en el que no solo se compite con el oponente externo, sino también con el competidor interno. Y son los momentos en los que se reemplazan liderazgos, en los que se sustituyen dirigencias, etc. Estamos viendo seguramente un proceso de ese tipo en las dos coaliciones. Por supuesto, no es la sustitución ni por los más jóvenes ni por los más inexpertos, porque Rodríguez Larreta es parte del equipo de Macri desde el primer gobierno de Macri en la ciudad, pero sin duda hay una disputa por liderazgos. Ahora, esa disputa por liderazgos se va a traducir también en una disputa por ideas, por concepciones de la política, por capacidad de generar acuerdos, o simplemente es el intento de desplazamiento de los que están instalados para ocupar nuevas posiciones, no lo sabemos. Larreta da señales de una mayor voluntad de diálogo, de apertura hacia sectores del peronismo, de mayor capacidad de conversar con los que no son propios. No es muy claro de todos modos qué significa eso estructuralmente. Quiero decir, eso significa que hay alguna condición para incorporar, para ampliar la coalición, para ampliarla estructuralmente, o simplemente es una estrategia para desplazar a Macri. No lo sé. Bien, te hago la última. ¿A quién le resta más el factor Randazzo? Terceras fuerzas que se plantean, obviamente Randazzo desde un peronismo no kirchnerista, aunque fue ministro de Cristina, y lo que se plantea de los libertarios, Espert y compañía por derecha. Pero el factor Randazzo, que se ha hablado bastante, ¿no? En algún momento obviamente era favoreado por AEA, por gran parte del establishment económico, pues se pensaba que le abría la típica de provincia de Buenos Aires. En su momento pasó en el 2017, Cristina perdió votos, tuvo lo suyo, después lo tuvo a Massa por un lado y a Randazzo por el otro. Pero últimamente empiezan a surgir encuestas donde empieza a haber preocupación en Juntos por el Cambio
y hubo algunas versiones que hoy Randazzo desmintió respecto de que se había reunido con Alberto Fernández y empiezan a decir, pero escuchen, ¿no será un caballo de Troya Randazzo que le termine restando votos a la oposición? Es curioso porque el solo hecho de que uno se pueda hacer esa pregunta indica que las cosas no son claras. Quiero decir, parece evidente que Experto, Milei, no le quitan votos al Frente de Todos, sino a Juntos por el Cambio. Sí. Efectivamente, en el caso de Randazzo, en principio parecía que su candidatura le quitaba votos al Frente de Todos, pero no es evidente que le quite votos solo al Frente de Todos. Yo creo que Randazzo puede capturar desencanto de todos lados. Pero acá la discusión, a ver si me permite el razonamiento, la discusión es, por un lado Randazzo, que ya anunció que va a ser candidato y va a ser candidato por afuera del Frente de Todos, es decir, por otro espacio, así como lo fue en su momento y lo hizo perder la elección a Cristina, que fue por afuera. Bien, es claro que probablemente le coma más al peronismo desencantado. Ahora la duda, dentro de Cambiemos, es qué hace después Randazzo con esos diputados que mete, porque va con Roberto Labaña, va con un armado que es más afín al gobierno nacional, no solamente en la provincia de Buenos Aires, está tratando de armar en Santa Fe con Mónica Fein, con Urtubey en Salta. Me parece que la duda es más, no a quién le resta votos, que lógicamente puede comer de los dos lados, sino qué hace con esos diputados después, porque en definitiva, de hecho ya se perdieron elecciones intermedias en el oficialismo, en todos los oficialismos, y eso no significó nada después para las elecciones a ejecutivos. Pero, ¿qué pasa durante los 2 años con los diputados? Sí se juega en esta elección, ¿no? Lo que va a pasar con los diputados va a depender en buena medida de cuál sea el futuro de las alianzas que se hacen en torno de Randazzo o de las que participa Randazzo. Es decir, cómo van a votar si los diputados de Randazzo. Si la pretensión de Randazzo o de esta alianza es construir un tercer espacio hacia el futuro, y uno podría pensar que la Mónica Fein y la gente del socialismo de Santa Fe tienen esa intención. Si esa es la intención, el bloque que se arme a partir de la elección tiene que ser un bloque que conserve mucha autonomía y que vote no en función de alineación con el oficialismo, con la oposición, sino en función de los sectores a los que quiera representar. Ahora, si no hay esa pretensión de construir un tercer espacio para el 2023, de tener candidatos razonablemente competitivos para el 2023, de ir armando un núcleo legislativo que permita arbitrar en la Cámara entre las dos grandes coaliciones, etc. Si no hay esa voluntad, entonces los legisladores que lleva Randazzo van a ser funcionales al oficialismo, seguramente. Pero yo quisiera pensar que la posibilidad de que a partir de estos acuerdos con el socialismo de Santa Fe, con Randazzo, con eventualmente otros sectores del peronismo, se aspire a construir un espacio, un tercer espacio, como ha habido muchas veces en la Argentina, un tercer espacio que no esté alineado automáticamente ni con las políticas pro mercado ni con el estatismo, sino pensando más en la sociedad, pensando más en un proyecto, diría, socialdemócrata, si se quiere. Si esa es la expectativa, ese bloque debería ser muy autónomo y no debería alinearse automáticamente con nadie. Alejandro, gracias, un gusto escucharte siempre. Es muy interesante las reflexiones. Alejandro Katz, gracias, un abrazo. Gracias, Maxi, siempre es un gusto. Gracias. Bueno, atención, ¿qué va a pasar con las vacaciones de invierno? En el resto del país, que no es ciudad ni provincia de Buenos Aires, ya empiezan ahora. Empiezan ahora las vacaciones de invierno. Obviamente acá las vacaciones de invierno para escuelas en Ciudad y Gran Buenos Aires son a partir del 15 y 18 de julio. Segunda mitad de julio. Segunda mitad de julio, pero ya estamos prácticamente sobre el filo. Obviamente hay mucha preocupación en el sector hotelero, gastronómico y demás porque es una temporada alta. ¿Tenés la información de qué va a pasar con las vacaciones de invierno? Exactamente, Maxi, porque de hecho a partir de hoy ya son varias las provincias en donde comienzan sus temporadas de invierno en medio de una enorme incertidumbre, lo veníamos contando en estos días, donde el gobierno nacional todavía no confirma no si va a haber temporada,
sino que no vayan a implementar restricciones que aquel que se está comprando un paquete para ir, por ejemplo, a esquiar, se termine complicando porque no lo dejan viajar. Hoy, por ejemplo, a partir de hoy, comienza a regir ese convenio que firmaron las provincias del norte argentino para recibir turistas entre Tucumán, Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Catamarca y La Rioja, que lo que hicieron hasta ahora fue ponerse de acuerdo para que puedan viajar libremente, es decir, esquivar a una eventual restricción del gobierno nacional y, por ejemplo, reducir los aforos en los lugares donde hay actividades en lugares cerrados. Pero hay centros de turismo, Maxi, que Pero son los para un que... segundito con el tema del norte argentino. Lo que vos estás diciendo es un poco lo que habías anticipado acá. Atención, porque mientras Alberto Fernández y su ministro de Turismo, Lamens, no definen qué va a pasar con las vacaciones de invierno, porque la ministra de Salud le dice, esperá, Claro. que no sabemos qué va a pasar la semana que viene, ni con los contagios que están ocurriendo en este momento, ni con la variante Delta. Vos me estás diciendo que un grupo grande de gobernadores, incluso del peronismo, cercanos a la Casa Rosada, le dijeron, mirá, Alberto, vos seguís dudando, vos seguís reflexionando con tu ministra de Salud y demás. Nosotros hacemos un acuerdo para reactivar el turismo acá porque no tenemos otra. Absolutamente, Maxi, eso está pasando. De hecho, con algunas provincias, como decís, que son aliadas o pertenecen al espacio del gobierno nacional y otras. De hecho, a ver, por ejemplo, lo que está pasando en la provincia de Río Negro. Río Negro vive prácticamente del turismo. O sea, el 30% del producto rionegrino depende del turismo y en gran medida de lo que pasa ahora en Bariloche y en el Bolsón. O sea, los inviernos. Y de hecho, es una industria que mueve 50.000 puestos de trabajo en forma directa o indirecta. Estamos hablando de una provincia que tiene 500.000 habitantes. O sea, es muchísimo para Río Negro lo que mueve la industria del turismo. Y de hecho, la temporada empieza ahora este sábado en el Bolsón, es el 3 de julio. Y en Bariloche el 9 de julio, que significa que abren los centros de esquí. Abren los centros de esquí. ¿Y qué decidió Río Negro? Al margen de lo que vaya a decidir el gobierno nacional, le van a pedir un test de PCR a todos los turistas que lleguen, ya sea en colectivo o en avión, a la provincia de Río Negro, a los centros de esquí. Se independizan de la estrategia nacional. Estamos hablando de una provincia que es muy cercana al gobierno nacional, que está gobernada por Arabela Carreras. Neuquén, la vecina, algo similar, en donde de hecho está el 60% de la superficie esquiable, o sea, la mayor cantidad de los turistas para esta época van también a San Martín de los Andes. Hay 5 centros de esquí que abren el 9 de julio, ya tienen fecha, el 9 de julio. Van a pedir solamente que cada uno complete el certificado de la aplicación Cuidar, que tiene el gobierno nacional, esté habilitado o no para la parte de turismo, como funciona en el verano, y ya tienen valor, digamos, el pase diario para subir a los centros de esquí, para ingresar, va a ser entre 3.500 y 4.200 pesos por persona. Y ahí también se independizaron, no importa lo que decía el gobierno nacional, este sábado ya empieza la temporada en la provincia de Neuquén. En Mendoza, gobernador radical, opositor, Las Leñas también habilita este sábado la temporada, se abre este sábado, no le van a exigir nada, ni test de PCR, ni test de antígeno, va a ir el que quiera y pueda llegar. De hecho, van a estar abiertos todos los hoteles y sí, la gastronomía va a tener un horario hasta las 23:30 horas como gran restricción para la temporada que se viene en la provincia de Mendoza. En Tierra del Fuego, también un gobernador que no es del partido de oficialismo, pero es cercano, abrió ya el 12 de junio en Cerro Castor, en Ushuaia, la temporada. Ahora va a abrir el 2, mañana se abre el centro de esquí y hay una suerte de garantía COVID-19 para aquel turista que contrata un hotel y que por alguna decisión gubernamental le cierran. No es que le devuelven la plata, le pueden reprogramar el viaje. Esa es la garantía que tienen, que están ofreciendo en Cerro Castor. Y en Córdoba, atención con esto porque es interesante, hoy es el epicentro de la pandemia en la Argentina. Así todo confirmaron ayer la temporada. ¿Qué significa? Abre del 9 de julio al 1 de agosto para aprovechar el turismo que puede ir de la Ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires. El gran cambio es que van a ampliar el horario de circulación, va a llegar hasta la medianoche, hoy está más acotado, y van a habilitar algo que hoy está prohibido, es el traslado interdepartamental en la provincia, pero también se confirma en Córdoba la temporada. Centros de turismo, Maxi, que no están esperando el gobierno nacional, que todavía no confirma si van a garantizar que las personas van a poder desplazarse.
Vamos a la calle, porque ahí está Martín Rojas, que está pasando en Florida. Martín, te escuchamos. Hola, hola Maxi, ¿cómo estás? Buenas tardes. Es un panorama, la verdad es que entristece, porque uno estaba acostumbrado a recorrer la calle Florida antes y había muchos locales, una variedad de rubros impresionante, y ahora hay una postal que con la pandemia, con los valores de los alquileres, ha cambiado totalmente lo que era la calle Florida. Muchos locales en alquiler, mirá, yo te voy a mostrar lo que son ahora los locales que están aquí sobre Florida. La mayoría están con estos carteles, se alquila y con las persianas cerradas. ¿Qué es lo que te dicen los comerciantes, Maxi? Es que no pueden soportar el valor de los alquileres y sobre todo con el tema de la pandemia y la no llegada de turistas a esta zona, hicieron que tengan que cerrar, no les quedó otra. Tuvieron que bajar la persiana muchísimos rubros. Y además lo que te dicen, muchos de los que tenían los locales, que aunque les bajen el valor de los alquileres, igual no les importa estar en esta zona y en muchas zonas de la Ciudad de Buenos Aires, porque prácticamente no hacían caja. Había días que no abrían la caja y es por eso que decidieron bajar la persiana e irse y cerrar los locales, y por supuesto eso generó que mucha gente quede sin trabajo. Sí, sí, está desolado ahí, ¿no? Es que sin turistas extranjeros, básicamente brasileños, que son los que uno veía en Florida, el turismo en el centro no existe. Y después, Maxi, también hay que pensar que las oficinas también están vacías. El teletrabajo ganó especialmente en esa zona, está totalmente vacío, una galería entera, ¿no? Y de hecho tampoco hay clientes para los restaurantes de la zona. Claro, Bueno, mira, yo me voy a ir acercando. Esperá un segundito, Ya vamos a hablar de... Esperá un segundito, Martín. Ya vamos a hablar del tema de alquileres, Sí. pero alquileres no es para los comercios. Alquileres, ojo, que es importante para la gente, para todos los inquilinos y para todos los propietarios. Vamos a hablar porque, ojo, que hoy cambia el índice de actualización del tema de alquileres para todos. No para los comercios, sino para la gente, para aquel que es inquilino, que hay muchísimos más inquilinos, obviamente, que tienen que alquilar para vivir que comerciantes. Y también para todos los propietarios. Ahora vamos a hablar con Armando Pepe del tema de alquileres. Lo que estamos viendo acá es la bomba atómica de lo que ocurrió con la pandemia en el centro de la ciudad de Buenos Aires. No es a cuánto van a aumentar ahí, sino cómo hacen para alquilar. No, acá no importa el alquiler, si están todos cerrados, digamos. Acá el alquiler no va a existir. Todos esos carteles de alquila es que se fundió el comercio. No porque está alquilando porque vaya a alquilar algo, sino porque se fundió el comercio. Bueno, el tema, ojo, ahora va a contar Glass, hay discusiones respecto a qué hacer con el centro en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, porque hubo una bomba atómica. La pandemia generó que hay una seguidilla, mucho más que obviamente en otras zonas, que en Corrientes, donde también impactó fuerte, o en Avenida Córdoba, o obviamente en los centros comerciales, pero acá es algo totalmente desolado lo que estamos viendo, que está ocurriendo en Florida, en la peatonal Florida, a partir de la pandemia, del cierre de las fronteras con... En las oficinas, digamos. Claro. En las oficinas, los bancos, es decir, están todos trabajando con el 10, el 20%, a lo sumo el 30% del personal en el lugar. Eso es lo que estamos viendo ahora. Así es. Mira, yo me voy a acercar. ¿Cómo es tu nombre? Enrique, Enrique, Maximiliano. vos trabajás con el puesto de diarios ¿hace cuántos años acá en la peatonal Florida? más de 15 años. Más de 15 años. ¿Alguna vez viste esta postal de muchos locales en alquiler? Poca gente, está desolada la peatonal. No, algo parecido fue después del 2001, después de la crisis, pero no, como esto creo ¿Y que por no. qué se fueron muchos comerciantes? Bueno, ya esto empezó hace unos años, pero últimamente por la pandemia. O sea, no hay turistas, muchas oficinas ya no están sin empleados, o sea, el tránsito de gente, como verás, es 20 veces o 30 veces menor al habitual que hubo siempre acá, ¿no? Y bueno, eso se plasma en los carteles de alquiler o de venta, ¿no? Vos recién fuera de aire me decías, aunque a mí me den un local para solamente pagando los impuestos, no lo agarro. No, realmente no. Es una situación muy difícil porque tenés una serie de gastos, como tiene un local, que no se pueden sostener. No se pueden Gracias, sostener. Bueno, uno de los comerciantes, Maxi, que conoce esta zona, y ahí te lo contaba. La verdad es que
ha decaído muchísimo y sobre todo ha bajado mucho la cantidad de gente que circula por esta peatonal Florida. Sí, acá lo que ha pasado acá en Florida, en todo el microcentro, obviamente también todos los hoteles vacíos, porque sigue cerrada prácticamente está prohibido el ingreso de turistas extranjeros. Las empresas han redefinido el tema de cómo se trabaja con el home office. Bueno, esto va a ser muy difícil de levantar. De hecho, Maxi, la seguidilla. No es para discutir los alquileres. Ahí para discutir, contá uno atrás del otro, todo el local es cerrado. El que puso el local de alquileres porque se fundió el pequeño comercio que de estaba hecho, ahí en el uno lugar. ve la vidriera vacía y significa que el edificio de arriba también, donde muchas veces están hasta los propios depósitos también. Sí. De hecho, hay varios proyectos. Uno, de hecho, Maxi, es tratar de impulsar que el microcentro se convierta en un barrio residencial. Sí. De hecho, aprovechando que ya están todos los servicios instalados y que precisamente no dependa de las temporadas turísticas, sino que tenga también vida propia, aprovechando además el éxodo de las oficinas. O sea, hay muchos edificios que se pueden reconvertir. El gran problema es que requiere mucha inversión pública también, en otros sentidos que, digamos, para poder ofrecer servicios cercanos, de cercanía, para los que puedan ir a vivir ahí. Digamos, De no hecho, hay un supermercado, ¿no? esto que contás, Damián, se está debatiendo en la legislatura porteña. Hay un proyecto de Manuel Sobías, un legislador un legislador porteño, donde también cuando vos querés hacer una reforma en una oficina, en una casa, la verdad que la burocracia te mata por el costo, por el tiempo. La idea es agilizar esas cuestiones para que se puedan readaptar inmuebles que están abocados a oficinas, a escritorios, a, como decía Damián, casas de familia. Bueno, a ver, tema totalmente distinto. No tiene nada que ver con esto que estamos viendo. Volvamos acá, por favor, y lo vamos a encuadrar. Hoy cambian muchas cosas para el tema alquileres, para el tema de inquilinos y propietarios. Está Armando Pepe. Armando, ¿qué tal? Gracias, presidente del Colegio de Inmobiliarias de la Ciudad de Buenos Aires. Gracias por atendernos, Armando. Oh, ¿cómo estás, Maxi? Ahora te digo eso, pero la cámara recién que estaba viendo la nota que pasaron está parada en Córdoba y Florida. En la cuadra de Florida, entre Córdoba y Paraguay, porque la cámara estaba casi sobre Córdoba, hay 14 locales vacíos en toda la cuadra. Y ten en cuenta que un 60% de la cuadra lo ocupa el ex Harrods, que está cerrado hace años. O sea, la cantidad de locales vacíos que hay en la Ciudad de Buenos Aires es impresionante. Cerraron 27.000 locales máximo, de los cuales 20.000 no vuelven a abrir. Eso significa unas 140.000 personas en la calle sin trabajo. El otro tema que era el que vos planteabas, el tema a partir de hoy se aplica el nuevo índice de la nueva ley de alquileres de vivienda, que ley que se sancionó el 1 de julio de 2020 entró en vigencia. Con vos lo he hablado varias veces el tema, en aquel momento yo decía que era una ley totalmente equitativa porque perjudicaba a todas las partes, al propietario, al inquilino, al corredor inmobiliario, al desarrollador, al constructor, a todos. Y hoy el índice que publica Banco Central, que no es su función, porque para eso está el INDEC, pero los legisladores resolvieron que fuera Banco Central quien lo publique, hoy está en el 41% de incremento. O sea, un inquilino que hasta ayer, 30 de junio, pagaba 20.000 pesos mensuales de alquiler, a partir de hoy, 1 de julio, va a tener que pagar 28.000 y pico de alquiler, 28.300 creo que es el número. Entonces, es realmente un índice muy importante y no pasa solamente por el valor del alquiler que tiene que pagar el inquilino, sino piensas, han aumentado una barbaridad también de acá a fin de año por el cierre de paritarias del SUTER, del Sindicato de Encargados de Edificios. Va a haber en las expensas de los edificios, estimamos un 30% de incremento. Entonces son todas cosas que se juntan, los sueldos quedaron totalmente rezagados y retrasados. Realmente esta ley que se pretendió en su momento, cuando se sancionó, proteger a los inquilinos, a lo que más los está perjudicando. Ahora, además, Armando, explícame una cosa, sí. Porque más allá de, a ver,
¿Qué cambia a partir de hoy para el inquilino y para el propietario en el tema de un contrato? Es decir, si alguien tenía un contrato vigente y ese contrato vence dentro de 6 meses, ¿el inquilino sigue pagando lo mismo que pagaba hasta ahora? Ahí no cambia nada. Por supuesto. Sí, por supuesto. Vos estás hablando de contratos anteriores a la vigencia de esta ley. Es decir, ahí no cambia nada. Es decir, venías en un contrato vigente, vence dentro de 6 meses, 1 año, bueno, sigue el acuerdo que estaba entre el inquilino y el propietario. El acuerdo que tenía pactado de contrato. Claro. Esto es para los contratos firmados para la nueva ley a partir del 1 de julio del 2020. Por eso, yo quiero hacer un contrato de alquiler hoy. En la letra de la ley dice que el propietario me tiene que aplicar un 40% de aumento. 41. No. Si vos firmás un contrato hoy de locación por un departamento de vivienda, vas a acordar el precio con el propietario y durante 1 año vas a pagar ese precio. Recién te va a poder aplicar el índice el 1 de julio del año que viene. Entonces, lo que tiene esta ley de complicado, Maxi, es que es un salto al vacío para propietario e inquilino. Ambos saben, uno cuánto va a cobrar y el otro cuánto va a pagar el primer año, pero segundo y tercer año no saben porque dependen del índice, que es un mix entre costo de vida y aumento de sueldo. Está bien. Bueno, ahí lo entendí. Dentro de 1 año, pongamos si la inflación fue, no sé, 50% y hay que ver cuánto es el aumento de sueldo, va a estar la actualización. Ahora, el aumento de alquileres en realidad venía a un ritmo del 70% en el último año, porque se había retraído mucho la oferta. Entonces... Sí, por supuesto. El año pasado, cuando se sancionó la ley, por lo menos un 40% de las propiedades que había en oferta de alquiler se retiraron de alquiler y se pusieron en venta porque los propietarios sintieron esta ley como un avance sobre el derecho a la propiedad y los obligan a alquilar por 3 años. Se retiraron, se pusieron en venta. Eso no quiere decir que se estén vendiendo. Entonces, los alquileres, si un propietario tenía 2 ambientes en abril del 2020, que estaba pidiendo 15.000 pesos, con la nueva ley dijo pónganlo en 25. Y el informe que hizo un portal de internet donde hay mucha oferta de alquileres es que en todo el 2020 los alquileres, los precios de oferta subieron un 70%. Pero fíjate, alguien que alquiló en julio del año pasado, ya alquiló con un aumento importante de alquiler y ahora hay que aplicarle otro 40% más, 41% más, realmente es muy compleja la situación y sin tener absolutamente ningún apoyo del Estado, ¿no? Nosotros hemos pedido en la ciudad de Buenos Aires que para los alquileres de vivienda no se les cobrara el ABL, el gobierno de la ciudad, pero el gobierno de la ciudad tiene muchos problemas también por la quita de la coparticipación. Lo mismo con los locales, hemos presentado un proyecto a través del código del Consejo de Planeamiento Estratégico de la ciudad, que todos los locales vacíos que están en la ciudad, al momento que se alquilen, durante 1 año y medio paguen la mitad de ingresos brutos y la mitad de ABL. Eso está en la legislatura para tratarse, como también la reconversión del microcentro. Hay 220.000 metros cuadrados de oficinas vacías, Maxi. No, es impresionante, es impresionante. Es un poco lo que hablábamos. Vos contabas que ahí en la cuadra, vos estás ahí nomás, ahí cerca. Yo estoy en Corrientes y Talcahuano. Vos estabas en Corrientes y Talcahuano, está más lejos, pero estabas hablando que ahí en Córdoba y... Recordame. Córdoba y Florida. En Córdoba y Florida, ahí estamos viendo, decís que en una cuadra hay 14 locales vacíos. En Florida, entre Paraguay y Córdoba, hay 14. Ahí está, 14 locales de vacío con el cartel de alquiler. Obviamente fundieron todos los comerciantes que estaban ahí. Y decís que hay 200.000 metros cuadrados de oficinas. 220.000 metros cuadrados de oficinas vacías. En la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo se levanta el microcentro de la ciudad de Buenos Aires? Nadie sabe. Va a llevar mucho tiempo. Nosotros fuimos lo que pedimos la reconversión del microcentro, tomando lo que se hizo en México. El downtown de México reconvirtieron todo el downtown y pudieron convertirse en oficinas, en viviendas, en hostel, en residencias universitarias, y eso es lo que estamos trabajando con el gobierno de la ciudad de nuestro colegio profesional. Perfecto. Armando, gracias, muy amable como siempre. No, gracias a Dios por la comunicación. Vamos volando a la tanda. Cuando volvamos, vamos a contar. Máximo Kirchner. Máximo sí, Kirchner. Claro.
se asoció con Gerardo Morales. Exactamente. Para una ley que se va a aprobar ahora en un ratito en la Cámara de Diputados. Ah, mirá vos. ¿Viste? Qué juntas extraña, digamos. Y la política Máximo argentina Kirchner tiene con esas sorpresas. Gerardo Morales. Tanda antes este consejo. Atención, hay información importante en San Luis. Ahí está el equipo de noticias de A24, Pablo Layuz. Maxi, lo que estás viendo en pantalla es la casa de la abuela de Guadalupe. Y en esa casa está viviendo, desde que se inició esto, 17 días ya, está viviendo la mamá, Yamila, junto también con su papá, con el abuelo de Guadalupe. Y la policía está realizando un allanamiento en estos momentos. Todo tiene que ver, obviamente, con que la justicia sigue pensando que el núcleo de esta desaparición está centrada o basada en el núcleo familiar, y es por eso que sigue escarbando, sigue indagando y sigue allanando, y en este caso, la casa de la abuela de Guadalupe. Paralelamente, se siguen investigaciones con algunos destinos. Por ejemplo, se investigó Santiago del Estero, se ha investigado Salta, sigue creciendo la hipótesis de Mendoza, que la nena se ha llevado para esa zona, teniendo en cuenta que el punto cero, el lugar donde desapareció, a unos 150 metros está la ruta que te comunica en media hora con Mendoza. Y si querés un poco más, cruzás Chile directamente. Y eso es lo que va creciendo a la hora de la investigación. Pero ahora, en este momento, en San Luis, en este barrio, allanan la casa de la abuela de Guadalupe. Gracias, Pablo Layuz. Vamos a Estados Unidos. Ahí está Adrián Saca. Adrián, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Aquí estamos con la lucha de todos los días. ¿Cuál lucha es? Tratar de, como decía el doctor Anthony Fauci, empezar a llegar a las manzanas que están arriba del árbol, ¿no? ¿A qué se refiere con esta metáfora? A toda la gente que es más difícil convencer de que se vacunen. ¿Por qué? Porque las manzanas de abajo son fáciles de sacar. Aquí el plan de vacunación ha sido muy intenso. Llegamos a tener 4,5 millones de vacunados en un solo día, y ahora estamos con intermitencias, ¿no? Entre 700.000 y 1 millón, aunque ayer tuvimos 1.300.000. Estamos entrando al núcleo más complicado, que es, si tenemos en cuenta la población que se puede vacunar, que aquí en los Estados Unidos es la mayor de 12 años, estamos hablando de un 36.4% de gente que todavía no se ha vacunado. De ese 36.4%, hay un 15% aproximadamente que no se quiere vacunar de ninguna manera, porque no cree en las vacunas, porque cree en las teorías de la conspiración, porque se asusta viendo noticias sobre gente que tiene 2 dosis y fallece igualmente de COVID. Y también hay otro porcentaje, el restante, que es de más de un 15%, que todavía está esperando a ver qué pasa con la vacuna, a ver si realmente es tan segura y efectiva como dicen, y sobre todo si le dan la autorización definitiva, como ya la pidió Pfizer y como se la estarían por dar de un momento a otro. Puede ser que antes de fin de mes, ¿no? Antes de este fin de mes de julio que acaba de empezar, pueda tener Pfizer la autorización definitiva, la licencia biológica, como le llaman aquí, que va a permitir además comercializarla y además hacerla obligatoria por parte de empresas, de colegios, de eventos deportivos, etcétera, cosa que ahora con la autorización provisional no se puede hacer. De todas maneras, acá se insiste, ¿cuál es la estrategia que tiene la CDC, ¿no? El Centro de Control de Enfermedades Infecciosas aquí en los Estados Unidos? Es convencer a la gente de que la vacuna no solamente es segura y efectiva, sino que tiene realmente el poder de evitar el contagio y de que sea un pasaje hacia la normalidad. Por eso, por ejemplo, ayer estábamos hablando de que en el condado de Los Ángeles, ante la proliferación de la cepa Delta, recomendaron desde el gobierno volver a usar barbijos en lugares cerrados. Recomendaron, no obligaron. Y esto justamente produjo dudas, a punto tal que la CDC, que depende del gobierno de Biden, salió a decir, no, por favor, la recomendación federal, que es la que tenemos que seguir, es la de creer en esta vacuna. Los que están vacunados, por favor, si pueden no usar barbijo, mejor. Esa es nuestra recomendación, ¿no? Y también dan estadísticas como que el 0.8% de la gente que se vacunó con 2 dosis
O sea, de los fallecidos el 0,8% es gente que se vacunó con las 2 dosis, con lo cual el 99,2% es gente que no se vacunó o que se vacunó con una sola. Bien. Adrián, gracias, como siempre, muy amable desde Estados Unidos. Por favor. Vamos volando a la tanda. Cuando volvamos vamos a hablar de esta combinación que va a estudiar el gobierno de la ciudad entre Sputnik y AstraZeneca. Este estudio y Sinopharm también, ¿no? que piensa iniciar. Y también la guerra Pharmacity y farmacias en la provincia de Buenos Aires. Falló la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué pasa con esa pulseada entre Pharmacity y las farmacias de barrio? Tanda, ya volvemos. A ver, guerra Pharmacity con las farmacias de barrio en la provincia de Buenos Aires. Falló la Corte Suprema en contra de Pharmacity, que no va a poder desembarcar en la provincia de Buenos Aires. Está Isabel Reynoso, presidente de la Confederación Farmacéutica Argentina. Isabel, gracias por atendernos, un gusto como siempre. ¿Qué tal, Maxi? Buenas tardes. Bueno, esta fue una pulseada larga. contentos. Contá qué es lo que determinó ahora la Corte Suprema de Justicia. Sí, la demanda que la empresa le hizo a la provincia era para poder instalarse siendo una sociedad anónima. La provincia de Buenos Aires tiene una ley sanitaria que dice que los únicos que pueden instalar farmacias son los farmacéuticos con título universitario o sociedades donde el farmacéutico participe con un profesional universitario. En este caso, Mario Quintana no es farmacéutico y quería instalarse con la sociedad anónima. Ese era uno de los puntos de discusión. La otra discusión es que en la provincia la instalación es una farmacia cada 3.000 habitantes y separadas 300 metros para garantizar que todos los barrios, las villas, el interior de la provincia, los pueblos pequeños tengan farmacia. Y ellos se quieren instalar sin esos parámetros, o sea, donde les es rentable, en las arterias más importantes, y esos son los dos puntos que cuestionó la empresa en este juicio que duró casi 10 años, que inició en la provincia, que la provincia en todas las instancias los había perdido y que en el año 2017, ya cuando Mario Quintana era vicejefe de gabinete y Carlos Rosenkrantz, que era su abogado en esta causa, era juez de la Corte, fueron en queja, lograron abrir la queja, que ya era una cuestión que a nosotros nos preocupaba, y se puso en debate si la legislatura de la provincia de Buenos Aires tenía o no potestades para establecer el servicio de farmacia. Para la Fiscalía de Estado, el fiscal de Estado de la provincia y para nosotros el Colegio de Farmacéuticos, por supuesto que el tema salud es de la provincia, el tema ejercicio de las profesiones es de la provincia, el tema de servicio de utilidad pública, porque aquí en la provincia de Buenos Aires la farmacia no es comercio, sino que es un servicio de utilidad pública para dar un servicio de salud. Todo eso es de la provincia. ¿Y eso falló la Corte Suprema de Justicia de la Nación? ¿Eso falló la Corte Suprema de Justicia de la Nación? Y ayer sale el fallo ratificando en el doctor Lorenzetti, la doctora Hayton y el doctor Irursun plantean que la ley de la provincia es razonable, le da la potestad a la provincia, ratifica la propiedad. Bien. Y claramente le dice que a Pharmacity que no puede ingresar con la figura sociedad anónima. Discúlpame, Rosenkrantz, que es el presidente de la Corte, se aparta, digamos, no interviene en el caso. Y en realidad, cuando nosotros vimos que Rosenkrantz fue nombrado juez de la Corte, el Colegio de Farmacéuticos de la provincia lo recusó porque claramente estaban los escritos como abogado patrocinante. Y él se apartó. Y también se excusó el doctor Rosati por los vínculos con la empresa. Está bien, pero bueno, la Corte Suprema, la verdad es que es la máxima instancia. Se apartan Rosenkrantz y Rosati y termina fallando esto la Corte Suprema de Justicia. Está saldado el tema. Simplemente 30 segundos, Susana, como siempre. Perdón, Isabel. ¿Qué pasa con el tema medicamentos en este momento? ¿Siguen los aumentos? El abastecimiento está garantizado, pero ¿siguen aumentos de medicamentos o no? No, los aumentos de medicamentos sí tenemos, Maxi, un tema con los medicamentos que son